Feliz sábado para cada uno de ustedes, hermanos. Es un privilegio una vez más estar en esta iglesia. Ya los que eran muchachitos ya crecieron, veo muchos jóvenes ya aquí en esta iglesia. Eso indica que ya tiene rato que no hemos estado aquí, pero hemos visto en otras reuniones. Pero qué bueno ver rostros de jóvenes y eso a los adultos nos hacen ver jóvenes también, ¿verdad? Como que se contagia eso también. Amén, hermanos. Gracias por la interpretación del canto. Quiero en esta hora también, hermanos, hacer una pregunta, a ver cómo estamos. ¿Cuántos de ustedes trabajaron en el campo? Quiero ver sus manos. Hay muchas manos. Y los demás nacieron en las ciudades, ¿verdad? O nacieron acá. Es un privilegio. Ahora lo vamos a... Si puedes proyectar, no sé si se puede aquí también. Porque debo de decirle, hermanos, el instrumento... Si yo le pregunto a los jóvenes, ¿qué es esto? Quizá me van a decir qué es esta imagen, que está en esta imagen. Pero si yo les pregunto, ¿qué es eso? O antes del otro. Aquí está, ahí está. Si yo le pregunto qué es eso, quizás, pues pueda tener una respuesta. Quizás dice que con qué se come, dirán los muchachos, ¿no? Y solamente lo puede ver quizás en algunos lugares ya en el museo. Sí, este instrumento se llama arado, ¿verdad? Arado. Hay muchas formas de ese instrumento. El arado se fue perfeccionando también, fue evolucionando, podemos decir, de esa manera. Anteriormente, pues yo recuerdo que mi abuelo, en los pueblos, los adultos sabían de todo, tenía que saber de todo. Hasta eran peluqueros, mi abuelo era huesero, carpintero, peluquero, trabajábamos en el campo, de todo. Entonces era multifuncional el trabajo en los campos. Y recuerdo que él fabricaba este instrumento cuando la ciencia no estaba tan desarrollada. No significa que estoy viejo, hermanos, sino que la ciencia ha avanzado mucho, ha aumentado mucho. Eso significa, hermanos, que ese era el instrumento. Y realmente sí había el otro instrumento, a ver, el anterior, ese es alado ¿por quién? ¿Por un qué? Por un tractor. Pero el otro instrumento que que vimos era alado a veces por las yuntas, o era alado también por un caballo. Hasta las pobres vacas le ponían a hacer eso. Sí, ponían a las vacas jalar en algunas partes. En mi pueblo era con las yuntas, no usábamos los caballos ni los burros para jalar un arado. Ahora, no era fácil arar la tierra, eso sí, uno tenía que aprender. Así como aprende uno a manejar un tractor y jalar, porque también se llaman arado. En aquel entonces también teníamos que aprender desde pequeño cómo tomar el arado y cómo conducir para sacar unos surcos bien derecho o recto, dicen los centroamericanos, ¿verdad? Para no tener problemas, porque mi esposa es centroamericana. Entonces, sin embargo, hay un consejo que nos daban. Si tú quieres tener los surcos bien derecho o recto, tienes que tomar bien el arado, la mano, con mucha fuerza, porque imagínense, las yuntas, los bueyes son muy fuertes, pero dice, tienes que mirar a un punto del otro lado, donde está el cerco.
Tienes que mirar un punto y allí tú no tienes por qué desviarte. Si tú agarras bien y pones la mirada en ese punto, vas a sacar surcos derechos. Al principio que se descuidaban algunos, sacaban como culebra, hermano. Así. Y terminaban a la esquina. Pero cuando uno ya aprendió bien, qué bonito sale, hermanos. Ahora, hay dos cosas aquí. Uno, quizás no debes tener tanto cuidado con el arado cuando es terreno, solamente terreno para preparar el terreno. Los que trabajaron en esto, pues están comprendiendo, y los que no, pues le estamos relatando la historia de nosotros, ¿verdad? Y están allí. Entonces, cuando es terreno para preparar, quizás no tienes tanto cuidado, pero sí debes tener cuidado, porque si tú desvías también tu mirada, si no estás concentrado en lo que estás haciendo, puedes herir a las yuntas. Como ocurrió en muchos casos, que por el arado, en la punta del arado, lleva un fierro que amarra la madera, y con eso abre la tierra. Y si tú no tienes cuidado, puedes herir al ganado. Ese es uno. Lo otro es cuando ya tienes, ahorita es el tiempo de, ya va a haber muchos elotes, ¿no? Qué rico los elotes, hermano, ¿verdad? El mexicano, cómo lo hace, bonito ahí. Le da hasta, le pone algo, lo adorna, ¿verdad? Y ya no sigo hablando porque si no, capaz que me dejan solo predicar aquí. Entonces ya va a haber elote, pero cuando ya hay la temporada para que se arrime la tierra, nos decían, tiene que usar las yuntas también. Ahora las yuntas ya tienen que usar algo en la nariz para que no se coma las plantas, porque tiene que darle de comer antes para que trabaje. Entonces tienes que arrimar la tierra con las yuntas también, con el arado, y de esta manera vas arrimando la tierra para que haya una buena cosecha. Pero también se necesita mucho más concentración, porque si tú quitas la mirada, si tú te desvías por un momento, puedes llevar las plantas. ¿Ok? Ahora, hermanos, ¿por qué titulé esto, el mensaje, la mano en el arado? Porque el versículo que ya se leyó, quizás volvamos a leerlo en San Lucas 9, capítulo 62, y dice de esta manera: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto ¿para qué? Para el reino de Dios. A veces esas palabras un poquito bastante fuerte, hermanos. Sin embargo, es necesario, porque cuando Dios ha llamado a sus hijos, cuando Jesús llama para formar parte de su pueblo, nos da un consejo o varios consejos. Uno es: no quites tu mirada en quién, en que te ha llamado. Ahora, vamos a ir un poquito haciendo historia, tomando algunos ejemplos de llamados. En primer lugar, el que fue llamado, y cabe decir aquí, hermanos, el que busca constantemente a sus hijos va a ser Dios siempre, porque el hombre pecador siempre se va a esconder. El hombre, hermanos, se siente mal. El hombre por naturaleza, ya después del pecado, no busca a Dios. Muchas veces decimos: yo encontré a Dios. No, Dios te encontró, porque siempre te anda buscando, siempre te anda llamando, siempre anda llamando a sus hijos al arrepentimiento, siempre anda llamando para que forme parte de su pueblo. Y eso es, hermanos, tenemos a un Dios incansable, a un Dios que no pierde nada hasta que logre su objetivo de que tú y yo podamos aceptarle en su llamado. Ahora, desde Adán, la historia bíblica lo sabemos. Adán, ¿qué hizo después del pecado? Se escondió.
se sintió desprotegido. La Biblia dice que se sintió desnudo y se escondió. Pero Dios, hermano, en su amor empezó a buscar. Humanamente decimos esto, ¿verdad? Porque Dios sabía dónde estaba. Y Dios le llama: ¿dónde estás tú? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo, ¿y qué? Y me escondí. Ahora, hermanos, por otro lado, vamos a ir rápidamente porque son varios personajes. Igual le hizo el llamado a Caín: ¿dónde está tu hermano qué? Abel. ¿Y cuál fue la respuesta de Caín? ¿Acaso soy yo guarda qué? ¿De mi hermano? A veces es la misma respuesta a veces que damos a Dios, hermanos, en este pleno siglo XXI, podemos decir. Dios llamó a Abraham: sal de tu tierra, deja a tus parientes o llévalos, los que quieran ir, pero vas a un lugar a tú no conoces. Y Abraham aceptó el llamado de Dios. Y así, hermanos, se le conoce como el padre de la fe. Por otro lado, Dios llamó a Moisés desde temprana edad también. Aunque Moisés había aprendido muchas cosas, pero había sido llamado a través de su familia. Y nosotros sabemos la historia. Lo llamó para que fuera un líder, para que sacara al pueblo de la esclavitud. Dios llamó a Moisés y Moisés aceptó el llamado en esa zarza ardiente. Quita los calzados de tus pies porque el lugar donde estás pisando santo es. Y Dios le dio el plan que tenía que hacer. Dios llamó, hermanos, a Josué, el sucesor de Moisés. Dios llamó a Gedeón. Dios llamó a Samuel. Desde pequeño, desde niño, soñó, recibió la visión y Dios lo llama para formar parte del liderazgo del pueblo de Dios, que en ese tiempo había problemas. Que cuando dice la Biblia, hermanos, que la palabra de Dios era rara, Dios llamó a un niño para poner en alto el nombre de él. El caso de Samuel, un gran profeta, que después se atrevió a decirle al pueblo: hermanos, si en algo he ofendido y si en algo he fallado, perdonen. Díganme en qué he fallado. Ese hombre fue un gran profeta de Dios. Llamó al igual a muchas mujeres también. ¿Se acuerdan qué mujeres llamó el Señor? ¿Se acuerdan? A ver, hermanas, díganme. En el Antiguo Testamento, Débora llamó a Esther. ¿A quiénes más? A Ruth, la moabita. Muchas mujeres están en la lista. Llamó también a David, que es el símbolo, podemos decir, de Jesús. Se utilizan muchas cosas de David para representar a Jesús. Un gran rey, un hombre, hermanos, que en su juventud, sabemos, venció al gigante. Y Dios lo llamó para ser parte de su pueblo, para ser un líder. También llamó a hombres en el campo, como es Elías y Eliseo. ¿Se acuerdan del profeta Elías, hermano? Cuando estuvo allí y llamó al pueblo al arrepentimiento. ¿Se acuerdan cuando llamó a Eliseo? Por eso a mí me gusta cuando uno de los profetas preferidos míos es Eliseo. Dice la Biblia, aunque Eliseo tenía posibilidades económicas, pero cuando Dios lo llamó, estaban arando en su tierra o en su terreno o en su parcela, como dicen muchos, 12 yuntas de bueyes, y él tenía una de esas yuntas. Y una yunta de bueyes, calculando más o menos, pueden arar en un día de trabajo por lo menos 1 hectárea de terreno. Y ahí Dios lo llamó a Eliseo para que fuera el que ayudara también al profeta Elías. Y cuando Elías tenía que ir al cielo, pues estaba profetizado eso también, Eliseo iba a ocupar el lugar de Elías.
lo llamó atrás del arado, podemos decir. Es más, dice la Biblia que cuando Eliseo fue llamado, aquí en este caso le dijo a Elías, le dijo, mira, déjame ir a darle un beso, así dice la Biblia, darle un beso a mi papá, a mi mamá, y después te voy a seguir. Le dijo Elías que sí. Se fue, se despidió, dice que mató a las yuntas, destrozó el arado, que era de madera por supuesto, e hizo un fogón o una lumbre, y coció y dio de comer, dice, a la gente. Y así siguió los pasos de Elías. El Señor llamó a Isaías, un gran profeta, el profeta mesiánico, hermanos, el que habla más del Mesías, el que profetizó muchas cosas, lo llamó y siguió adelante el pueblo de Dios. Llamó a Jeremías. Se le conoce a Jeremías como el profeta llorón. ¿Se acuerdan? Porque lloraba todas las cosas que veía que el pueblo hacía mal. Llamó a los jóvenes hebreos, jóvenes. También para los jóvenes es el llamado, que cuando tuvieron que dar testimonio de Dios, lo hicieron tan real, hermanos, que estaban sorprendidos los reyes cuando vieron la seguridad o la firmeza de la fe de estos muchachos. Y Dios quiere de estos muchachos también hoy en día. Llamó también a los discípulos. Vamos a ir en terreno un poquito más así, hermanos. Los discípulos no eran santos. Eran hombres de carne y hueso como nosotros. Llamó a 11. ¿Estoy bien o estoy mal? Llamó a 11 primero. A ver, voy a ponerle un examen de estudio bíblico. Llamó a 11 en primer lugar. Pedro, Juan. Pedro llamó, ¿qué? Andrés llamó a su hermano, ¿qué? Pedro. Noten cómo fue la cadena. Y dice la Biblia que llegó uno, que dice en el capítulo 9, ahí de Lucas, en el versículo 57, escuche bien, hermanos. Yendo ellos, dice, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Según los relatos bíblicos y los comentaristas, dice que este personaje era Judas. De antemano le dijo, esta es la vida de un seguidor de Jesús en este momento del Mesías. Jesús no le dio la bienvenida, pero tampoco lo rechazó, dice la hermana White. Lo aceptó en el grupo. Era el más preparado de los discípulos. Era un escriba. Era el que después, como él sabía escribir, por supuesto, era el tesorero de la iglesia. Y sí tenían dinero. Sí guardaba dinero la iglesia. Más adelante dice la Biblia que Judas tenía problemas con eso. Lamentablemente sabemos la historia de Judas. Pero también Dios llamó a Pablo, un gran hombre, como él mismo decía, el fariseo de fariseos. Pero Jesús lo llamó para seguir adelante en el ministerio de la salvación, de las familias, de la iglesia, para edificar al pueblo, para llamar a los gentiles al arrepentimiento. Y Pablo, hermanos, uno de los grandes evangelistas que ha tenido la iglesia de Cristo Jesús. Por otro lado, llamó a los pioneros de la iglesia también. Hermanos, no fue fácil formar parte del pueblo adventista en sus primeros años. No fue fácil. Si leemos la historia de los pioneros, de la hermana White, de Miller, de Joseph Bate, de J.N. Andrews. Por cierto, J.N. Andrews era joven, muchachos. Y dice la vida de él que se aprendió el Nuevo Testamento de memoria. Llegó a decir un día que si alguien
o se quitara el Nuevo Testamento, él sería capaz de decir la Biblia de memoria, de dictar palabra por palabra la palabra de Dios. ¿Por qué los llamó Dios? ¿Por qué lo llamó Jesús? Cabe decir, antes de que yo conteste la pregunta, hermanos, estos personajes también muchos de ellos quitaron su mirada. Sí. Si hablamos de Moisés, quitó de repente la mirada y erró. Si hablamos incluso antes de Noé, también. Si hablamos de Abraham, también tuvo problemas, ¿o no? Si hablamos de quiénes más que mencionamos aquí, de David, quitó la mirada, quitó la mano en el arado y quitó la mirada. Muchos de ellos, hermanos, quitaron la mirada en Dios y empezaron a querer hacer las cosas humanamente. Por eso Jesús dijo, nadie, dice, o ninguno que pone su mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Por la gracia de Dios, muchos de ellos, excepto algunos, muchos de ellos, la Biblia relata que aunque erraron, enderezaron el camino y fueron una bendición para el pueblo del Señor. Ahora, no vamos a justificar que porque ellos lo hicieron, pues también nosotros. No es una justificación, por supuesto, estimados hermanos. Ahora, no quites la mano en el arado. Veamos lo que dice la palabra del Señor. Ya sabemos, hermano, que nosotros somos llamados. Por ejemplo, en ese mismo pasaje de Lucas capítulo 9, en el versículo 59, dice de esta manera: y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia, ¿qué cosa? El reino de Dios. Cuando leemos esto decimos, qué palabras tan duras de Jesús. ¿Cómo es posible que le diga eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, en primer lugar, todavía podemos decir que era joven su padre de esta persona. No estaba muerto en ese momento. Pero él dijo, déjame hasta que muera mi padre, entonces yo te siga. No, para seguir a Jesús es ahora, es hoy. La familia es importante, pero la familia, aun cuando tú tienes que seguir y poner la mirada en Cristo, la familia, hermanos, es secundario. Es duro a veces, pero esa es la vida cristiana. Porque tú tienes que mirar, tienes que sentir, tienes que tener la experiencia con Cristo Jesús. Otro le dijo en el versículo 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y ahí fue donde Jesús ya dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino. Déjenme ir con ustedes con otro texto ahora, hermano, en San Mateo capítulo 11. Veamos San Mateo capítulo 11, 29 y 23, a ver si lo encontramos allí. San Mateo capítulo 11, versículo 29, y 30 es. 11, 29 y 30, que dice de esta manera. Desde el 28 podemos leer, dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenda de mí que soy, ¿qué?
manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Versículo 30, porque mi yugo es suave, ¿y qué cosa? Y mi carga es ligera. El otro elemento, hermano, que se usa para arar la tierra es el yugo. Es que se le ponen las yuntas para poder jalar el arado. Pero Jesús dice aquí, vengan, pongan sus cargas, lleve mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, mis estimados hermanos, Pedro en alta mar, otro ejemplo, cuando vio a Jesús caminar sobre el mar. ¿Cuántos de nosotros podríamos desafiar hoy en día eso y decirle, Dios o Jesús, quiero hacer esto? Criticamos, y yo lo hago a veces, criticamos a Pedro porque Pedro es el primero en hablar. Pedro hacer esto, Pedro falló, erró, negó al maestro. Pero ¿quién de nosotros se atrevería a pisar el agua, así como Jesús, y caminar sobre el mar? Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Cuando tú y yo nos entregamos el llamado de Jesús y aceptamos el llamado de Jesús, Dios hace maravillas en tu vida y en mi vida para gloria de Él. Pedro caminó sobre el agua, dice la Biblia. Y alguna vez quizás ustedes en la naturaleza hay un animalito que se parecen a las iguanas. Es un reptil. Es uno de los animales que puede caminar sobre el agua. Pero es un reptil que sus patas son especiales. Ahí la ciencia pone por qué puede ese animal caminar sobre el agua. Es el único. Y entonces, pero el ser humano, pues no, nuestros pies son diferentes a las patas de ese reptil. Y Pedro empezó a caminar. ¿Y cuál fue el problema de Pedro, hermanos? ¿Quitó qué? La mirada ¿en quién? En Jesús. Vio atrás, como diciendo, mira, ustedes no pueden, yo sí. Y vio a los lados, pero cuando se levantó la tempestad también, quitó la mirada y se hundió. Hermanos queridos, nosotros no debiéramos distraernos en ningún momento nuestra mirada de Cristo Jesús. En ningún momento. Porque cuando nosotros desviamos nuestra mirada y vemos el problema que hay en la iglesia, y vemos el problema en esto, vemos otro problema, vamos a errar. Nuestro gran ejemplo es Cristo Jesús. Nuestra mirada debe estar en Él. Él es el Salvador. Él es el que tiene todo para nuestras vidas. Los humanos, ciertamente, hermanos, muchos son bendecidos en la iglesia, pero no somos el gran ejemplo, más de una ocasión, para la iglesia. El arado es solo un instrumento. Sí, el arado por sí mismo no puede hacer buenos surcos si tú no tienes la mirada en un punto de referencia. Y así es Cristo Jesús, hermanos. La iglesia es solo un instrumento. Usted y yo solamente somos un instrumento. Pero el gran ejemplo para que las cosas salgan bien, nuestra mirada debe estar en Cristo Jesús. Quitar la mirada o soltar el arado en un terreno, hermanos, que ya está lista para la cosecha, es terrible, porque podemos tumbar plantas, pueden caer muchos a nuestro lado, pero si nuestra mirada está en Cristo Jesús, la iglesia seguirá creciendo para gloria de su nombre. ¿Cuáles son las distracciones que pueden ocurrir, hermanos?
Y déjeme decirle que mucho se ha hablado de esto. Los medios de comunicación pueden ser útil como una bendición, pero pueden ser como una maldición. Y le voy a poner un ejemplo. Apenas terminó el mundial. Ya todo el mundo sabe, hasta el que no conoce de fútbol sabe quién fue el campeón, ¿verdad? Algunas personas dicen, a mí no me interesa, lo único que sé dice que la pelota es redonda y ya. Eso de andar detrás de 22 personas, dice, andan atrás corriendo en una pelota, eso es terrible. Pero hermanos, ¿cuánto no cautivó eso? Y cuando la selección mexicana jugó en sábado, a mí no faltó uno que dice, México está ganando 1-0. No estábamos concentrados. Hay distracciones. Hay cosas que pueden comprometer los principios, tu vida y la vida de muchos. No estoy diciendo que el fútbol es malo. A mí me gusta mucho el fútbol, hermanos. Yo practiqué desde pequeño, desde la universidad, practiqué el fútbol. Me encanta ver y me gusta verlo. Pero cuando hay que decidir, cuando tu mirada está siempre en Cristo Jesús, nadie te va a distraer. Hubo una ocasión, unos muchachos de una iglesia, ellos practicaban el básquetbol. Y como tocó el partido en sábado, dijeron, no hay problema, después pedimos perdón. Y fueron. Lamentablemente uno de ellos quedó en coma en ese día. Estaba en el lugar equivocado ese día. No porque Dios lo está castigando, no. Es porque a veces nuestra mirada es desviada en Cristo Jesús. Muchas cosas de esta vida, estimados jóvenes y hermanos, nos puede distraer de lo que Jesús ya trazó. Yo les ruego también en el nombre del Señor, hermanos, que el llamado que Jesús nos ha hecho hoy en día, porque tú y yo hemos sido llamados por Cristo Jesús, eso no hay duda. Y Jesús nos ha dicho, pon la mirada. Tú has sido llamado para alguna responsabilidad en la iglesia. Muchos dicen, me lo dieron aunque sea de diácono, me lo dieron. No, hermano, ser diácono en la iglesia es como si fueras un pastor. El de oración. Cualquier responsabilidad que Dios te da, cúmplelo en el nombre de Él, y eso hará maravilla en sus manos del Señor. No mires atrás. Yo no sé cómo estamos aquí, hermanos, pero hay hermanos que empiezan con toda la energía y ánimo en la iglesia, y de repente algo pasó, me vio mal la hermana, ya me voy mejor. Me dijo una mala palabra, me dijo malos entendidos, a veces nos saca de la iglesia. Tu mirada, hermano, debe estar en Cristo Jesús. Por lo tanto, estimados hermanos, fue diferente cuando Pedro lo levantó Jesús y le dijo, hombre de poca fe. Y estimados hermanos, Pedro llegó a ser uno de los grandes evangelistas que ha tenido la iglesia cristiana. Yo no dudo que en esta iglesia, hermanos, haya jóvenes y menores valientes que van a predicar con el poder del Santo Espíritu de Dios. Yo no dudo que en estas bancas que están vacías, algún día estarán ocupadas por personas que conocerán el Evangelio a través de esta iglesia, el pueblo del Señor en este lugar. Amén. Yo no dudo, hermanos, que esta iglesia, un día no muy lejano, digan, ya no entran más gente en esta iglesia, vamos a construir otra iglesia para que siga creciendo la palabra del Señor y muchas almas se congreguen en su pueblo. Tú has sido llamado. Pon tu mano en el arado, porque es importante. Lleva el yugo, es importante. Pero lo más importante, hermanos, es mirar a quién, a Cristo Jesús.
nunca te va a fallar, que vivió como ser humano en esta tierra. Y por eso dice el espíritu de profecía, y con esto voy a terminar, porque hay bautismo y nos gozamos, hermanos, por esta experiencia. Y dice aquí: Dios no escoge para que sean sus representantes entre los hombres a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres de pasiones semejantes a las de aquellos a quienes tratan de salvar. Cristo se humanó a fin de poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador a la vez divino y humano para traer salvación al mundo. Y a los hombres y mujeres han sido confiado el sagrado cometido de dar a conocer las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Ojalá, estimada iglesia, en primer lugar, que cuando tú has sido llamado y miras a Jesús, tu vida y mi vida será semejante a la de Él. Vamos a tener más amor por nosotros mismos, por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos. Y también tendremos más amor por nuestros hermanos de la iglesia. Que Dios nos ayude, estimados hermanos. Que Dios nos bendiga, para que en este llamado que Jesús nos ha hecho, de que pongamos nuestras manos en el arado, pero no miremos hacia atrás, porque esta iglesia un día estará ante la presencia de Cristo Jesús, y vivir por la eternidad en el reino de los cielos y en la tierra nueva. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana, hermanos. Participemos de esta ceremonia que, como yo he mencionado, hemos hablado de milagros, y yo creo que cada vez que una persona se bautiza es un milagro de Dios. Es un testimonio viviente de que el Espíritu de Dios sigue trabajando en los corazones. Y nos da alegría porque una joven entregará su vida a Cristo Jesús. Y vamos a pedirles que el pastor que pase, por favor, y tenga la ceremonia bautismal en esta hora. ¿Cómo se siente la iglesia cuando un joven entrega su vida en las manos de Cristo? Como bien decía nuestro hermano Alexandri, es un milagro que en estos días la juventud desee entregar su vida a Jesús, formando parte del cuerpo que es la iglesia. Y en esta ocasión, pues, Brianna ha tomado una decisión que nosotros creemos que la va a impactar el resto de su vida. Pensamos que esa es una decisión que va a reflejar no solo lo que ocurra en este mundo, sino también en el mundo venidero. Y es por eso que es una decisión que tiene mucho valor y es de mucha importancia. Y esperamos de que esto pueda servir también como ejemplo para otros jóvenes que también están en el borde de la decisión, que ellos también puedan tomar esa decisión importantísima para sus vidas. Nuestro Dios y Padre, te agradecemos infinitamente porque eres un Dios de amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú nos tienes tanta paciencia, tú nos tienes tanto amor. Y en esta ocasión nos gozamos y nos alegramos y sabemos que si aquí estamos contentos, en el cielo hay una fiesta grande, Padre. Porque tu hija Brianna ha tomado la decisión importantísima de poner su vida en tus manos. Padre, en esta ocasión, al participar de este símbolo, de este acto, queremos poner en tus manos la vida de Brianna. Que de ahora en adelante ella pueda saber que sus luchas, que los problemas, las dificultades vendrán, pero que ahora será victoriosa porque tú estarás con ella. Tú lucharás sus batallas, tú estarás presente en las tristezas, como también en sus gozos y su alegría. Y es por eso, Padre, que como iglesia la recibimos y nos gozamos al formar parte ahora de este cuerpo que es la esposa de Cristo Jesús. Padre, recíbela en tus manos. Y como ministro del Evangelio y copartícipe de Brianna en este Evangelio, la bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.